Buenas noches, mi nombre es Johan Caicedo, junto a mi compañero Juan Carlos Quitián, William Frank, Germán Barracaldo y Michelle Tatiana Bastidas. Somos parte del grupo colaborativo 306 del curso de Psicología Política. El día de hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio como parte del proceso de desarrollo en la formación en la etapa 4, denominada Métodos y Metodologías. En esta etapa lo que vamos a hacer es un pequeño conversatorio con el fin de dar respuesta a una pregunta orientadora, y es, ¿de qué manera, de qué manera, de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Vamos a hablarlo desde cuatro argumentos, el cual va a ser desarrollado por cada uno de mis compañeros. Al final emitiremos unas conclusiones y vamos a responder esta pregunta orientada. Va a iniciar hablando nuestra compañera Michelle, que nos va a hablar sobre qué es el análisis del crítico del discurso y cómo tiene un poder en el discurso. Adelante, Michelle. Vale, gracias, compañero. Bueno, el análisis crítico al discurso está basado entre una relación entre el lenguaje y el poder. Entonces, entendemos que el lenguaje es la parte verbal, pero también escrita. Entonces, digamos, los políticos utilizan este medio para escribir su discurso, lo dan a conocer al público y es la manera para ejercer su poder o fuerza en una comunidad. Entonces, esto puede ser bien utilizado o mal utilizado, llegando a ser perjudicial ante la comunidad en que esté, esté desarrollando su poder político. Perfecto, Michelle. Y lo que tú nos dices es que sencillamente el análisis crítico de un discurso nos permite desentrañar las relaciones de poder y el discurso político. No, con lo que nos dices, nos dejas entrever que el lenguaje se convierte en una herramienta poderosa para poder influir en la opinión política, en la opinión pública, perdón, y mantener estructuras de dominación. Dominar con la palabra. Muy bien. Gracias, Michelle. Juan Carlos ahorita nos va a Bueno, hablar del tema de lo que tiene que ver con la construcción de identidades políticas a través de lo que es el discurso y cómo nosotros podemos analizar, darnos cuenta de la aparición de esas identidades a través de un análisis crítico. Adelante, Juan Carlos. Correcto. Bueno, buenas noches. Hay que entender que el análisis crítico del discurso ayuda a comprender cómo las elecciones lingüísticas de ambos roles, que serían los políticos y los demás individuos, los que escuchan, cómo estas lecciones lingüísticas, desde la selección de las palabras hasta la estructura de las oraciones, contribuyen mucho a la construcción de identidades políticas, porque si se demarca un mensaje o si se demarca una ideología específica con el suficiente tiempo disponible y con la elección correcta de palabras, ayuda a que las personas o influye a que las personas adopten un pensamiento específico dependiendo qué tanto entendimiento tengan o qué tanta noción o conocimiento también tengan de las mismas palabras o de los mismos hechos que se plantean a través del lenguaje. Hemos visto cómo políticos de un lado o del otro, dependiendo de la corriente que tengan, lanzan sus comentarios. Muchos de esos discursos no es por hablar de yo, sino hablan de lo que hace el otro, ¿cierto? A través de análisis críticos que nos damos cuenta, ok, este señor tiene esta identidad y nosotros, entonces, si yo soy adicto a él, a través del lenguaje me termino convirtiendo, o por el contrario, cambio de bando porque su lenguaje, su discurso no me gusta, ¿cierto? Gracias, Juan Carlos. Es muy interesante ese tema de la construcción de identidades. Más adelante, nuestro compañero Frank nos va a hablar sobre un argumento de lo que tiene que ver las ideologías y las representaciones en el discurso, es decir, cómo a través del discurso puedo manifestar mi ideología. ¿Es así, Frank? Sí, correcto. Y pues tiene un poco que ver con lo que decía Juan. Eh, la ideología y la representación en el discurso eh, permite visualizar, ¿sí? A través del verbo, eh, esa idea, esa propuesta, esa fuerza que se quiere imponer. Y eso no lo vemos solamente desde el ámbito político, sino cualquier líder, ¿sí? Cualquier persona que esté buscando posicionarse en cualquier
el lugar, utiliza esos argumentos en el discurso para poder llegar a su objetivo, ¿no? Yo había colocado, por ejemplo, cuando hablamos de estos momentos históricos aquí de Colombia, de la bandera de la paz total, ¿sí? Eh, en el tiempo que hablamos de seguridad democrática, el discurso de la violencia, ¿sí? Eso lo vemos sobre todo en los territorios, ¿no? Donde se mina la credibilidad del adversario, cuando se descalifica al otro. Todo eso, ¿sí? Nosotros lo vemos que se va instrumentalizando desde el discurso, ¿sí? Y se repite y se repite y se repite, y luego al final uno ve esas actitudes en el común de la gente, ¿sí? Es decir, la violencia llega por el verbo, ¿sí? Las descalificaciones llegan, ¿sí? A través de los líderes que son públicos, ¿no? Uno se pone a escuchar la radio y allá para acá, allá para acá. Esa descalificaciones políticas de alguna manera tienen su espacio en la población. O sea, todas esas ideologías, todas esas fuerzas, representaciones que los políticos, que los líderes van mandando en sus discursos, tienen sus efectos en la población. Por eso es tan importante tener un discernimiento, ¿no? Sí, yo te puedo seguir porque tú eres un líder, porque hay cosas que me gustan, pero cuando hay cosas que uno ve que no son buenas, pues uno tiene que ponerle ojo a eso. Hasta aquí mi intervención. Oh, perfecto, Fran. Y es que cuando uno habla de ideología, no necesariamente tiene que ser ideología política. Puede ser ideología, mi pensamiento, la sociedad, qué pienso yo sobre un grupo específico de personas. El tema cuando nosotros revelamos la ideología o identificamos la ideología de la persona que está emitiendo el discurso, nos permite comprender mejor cuál va a ser la agenda política de esa persona y cómo se promueven ciertas visiones del mundo. Tú decías, hablabas del tema de Colombia y la Sí, bandera de la paz y la construcción de una paz duradera, ¿cierto? No nos vayamos muy sí, lejos, vámonos para el cono sur, para la punta, Argentina. El presidente nuevo llegó así, chocando inmediatamente y su discurso se identificó la cantidad, digamos que, ideologías que tiene en contra de muchas partes que nosotros hoy en día es que se supone que sí ya hemos ganado ideología de género, ideología de sexo, ideología del deporte, ideología cultural. Y, o sea, llegó así con su discurso, acabando con muchas cosas que ya se supone habían sido eh, alcanzadas. Por eso digo yo, nos permite comprender cuál va a ser la agenda política de ese mandatario. sí, sí, Gracias, esas Fran. son las líneas de acción. Con su discurso va marcando cuál va a ser su camino. Exacto, así es. Fran, muchísimas gracias. Bueno, por último y no menos importante, siempre dejamos a Germán de último porque pues, él se extiende un poquito, él aporta bastante. Vamos a hablar, él nos va a hablar de la contextualización sociopolítica dentro de un discurso y cómo a través del análisis crítico lo podemos identificar. Adelante, Germán. Bueno, compañeros, no, pues muy interesante. Realmente lo que nosotros sabemos es que todo evento discursivo pues tiene efectos políticos e ideológicos, ¿no? Y era lo que estábamos hablando, y precisamente todo ese efecto ideológico tiene algo que quizás nosotros no le hemos puesto mucha atención y es el adoctrinamiento, ¿cierto? Entonces, muchos de esos aspectos también son el resultado precisamente de ese discurso político y pues como es parte constitutiva de las prácticas sociales, ¿no? Que se producen, pues se sostienen unas relaciones de dominación sobre la sociedad, ¿no? Entonces, pues obviamente que todo ese argumento del discurso político dentro del contexto social, pues es lo que realmente tiene el valor que le permite digamos, ese convencimiento a las masas y en general, pues obviamente a todo el que es el receptor de ello, ¿no? Y pues obviamente que como ejemplo nosotros podemos ver lo que nuestros líderes políticos o nuestros representantes políticos, ellos lo llaman como una presentación de su programa de campaña, ¿cierto? Entonces ellos, y que a la hora de la verdad, en el momento en que son elegidos o una persona que tiene esos cargos que están, digamos, en eminencia, lo que lo traduce es precisamente en la práctica de su gobierno.
Entonces, por eso nosotros vemos lo que mencionábamos ahora en este momento, que una cosa es la paz total, ahora antes era pues que era la que, no sé, que contaba, que se me pasa el nombre, ahorita, ¿cierto? También la paz social y todos los aspectos hermano, que realmente nos ponen a nosotros como en ese contexto de precisamente analizar críticamente todo ese discurso que nos están ofreciendo, ¿cierto? Y pues obviamente dentro del tema de la discusión, pues nosotros tenemos que considerar como práctica social que realmente hay unos emisores de todos estos mensajes, ¿no? Y los emisores de todos estos mensajes, pues precisamente acuden al uso de la herramienta de la movilización por medio de todo ese contexto del lenguaje que utilizan para mandar los mensajes, ¿no? Y esos mensajes, pues obviamente es lo que exponen del contenido de lo que ellos socialmente esperan que se responda y pues eso se traduce realmente en algo que es el poder y la dominación en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante de todas formas ese análisis crítico del discurso, ¿no? Desde este tipo de contexto social y político, precisamente por todos estos factores, que incluso todo lo que hemos analizado van encadenados, ¿no? Todos van, digamos, Sí, de la manito uno con el otro y llegamos pues a la conclusión de que el análisis crítico del discurso es una herramienta que a nosotros como psicólogos desde la parte del análisis de la psicología política nos es una herramienta muy útil para discernir todos esos procesos, ¿no? Bueno, Correcto. Sí, ve que él me quiere dejar sin trabajo. Don Germán, muchísimas gracias. La verdad es importante el tema de lo de la ubicación del contexto sociopolítico, por lo que usted dice. Un discurso no va enfocado, yo puedo emitir un discurso acá y no está dirigido hacia todo el mundo. Y es precisamente lo que se logra conseguir a través del análisis crítico del discurso. Identificar quién es el emisor, listo, breve, hacia quién va dirigido, que muchas veces no es tácito a quién va dirigido, pero si se lee entre líneas y logra identificar a quién va, cuáles son los objetivos políticos de ese discurso, los objetivos económicos que se busca obtener con la emisión de ese discurso. Cuando nosotros logramos identificar todos estos pequeños ítems, por así decirlo, podemos comprender cuál es el contexto de ese discurso y cómo se va a desarrollar la política de esa persona que está emitiendo el discurso. Obviamente, cómo va a influir, como usted lo acaba de decir, cómo influye su identidad política, cómo influye su ideología, a quién va dirigido. Ahí está todo, todo. Muchísimas gracias a todos. La verdad, como conclusión, yo creo que todos coincidimos en lo mismo. El análisis del crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítica invaluable en lo que tiene que ver con la psicología política. Porque nos permite desvelar cuáles son las relaciones del poder, comprender la construcción de identidades políticas, identificar ideologías y representaciones y contextualizar el discurso político en un contexto mi contexto, cómo ese discurso para mí, para aquí, para la comunidad, para mis compañeros, para mis amigos. Un análisis crítico realizado de forma minuciosa nos permite enriquecer nuestra comprensión de la política y más que la política, de cuál es la persona que está emitiendo y cuál va a ser su impacto en la sociedad. Compañeros, muchísimas gracias a todos. Lastimosamente es el último video que vamos a hacer en la realización en este curso, pero fue bastante interesante porque etapa tras etapa íbamos desarrollando cada tema hasta llegar a lo que hoy, la importancia que tiene el análisis crítico del discurso dentro de la psicología política. Muchísimas gracias a todos. buenas noches. Gracias. gracias. Buenas Vale, noches. muchas gracias.